Bueno, pues vamos a cambiar de tema. También importante, se advierte una inestabilidad en la tormenta tropical Philip, y esto pues sí que ha sorprendido. En el Atlántico, Philip pues tiene un movimiento que aseguran es inestable. Primero parecía que iba rumbo al Caribe y de repente giró y empezó a girar a sí mismo, y ya la no sabía qué iba a pasar, y el reporte era que el fenómeno se iba a quedar estancado ahí en el Caribe, ¿no? Sigue desapareciendo. Después vuelve a cambiar Philip otra vez y ahora se dirige hacia el norte, y los pronósticos han cambiado y podría pegar en el noreste de Estados Unidos y en Canadá. Para el próximo sábado a las 8 de la mañana estaría llegando a esa región. Como pueden observar, aquí está. Esta es la zona donde podría impactar el fenómeno. Y bueno, pues veremos si sube, si aumenta su fuerza. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Bueno, de entrada, pues asegura que este fenómeno, la tormenta tropical, el rastreador de la trayectoria, muestra un cambio, una posible llegada a tierra. Se pronostica entonces que golpee Nueva Inglaterra en Canadá, que esa es la más probable. La tormenta ya pegó en las Islas Sotavento con fuertes lluvias, incluido también Antigua y Bermuda, antes de avanzar lentamente hacia el norte. El mismo mapa del Centro Nacional de Huracanes muestra que la tormenta podría llegar a la costa entre el sábado y el domingo. Incluso se podría extender hasta el día lunes. Maine también tendría que estar muy atento. Podría ser que golpee Maine, New Brunswick y Nueva Escocia. También pudiera ser que golpee estas zonas, pero lo más seguro es Nueva Inglaterra, donde estaría golpeando. Y muy atentos, bueno, con este fenómeno. Qué cambiadera, qué cambiadera. Sí me llama mucho la atención este fenómeno, y no es el primero en esta temporada que va hacia un lado y lo gira y lo hace otro. O sea, que los pues meteorólogos tienen que estar cambiando sus pronósticos constantemente. Ha estado muy rarito los fenómenos. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Quiero que observen esta imagen. Esto que estamos viendo serían las casas en la luna. ¿Para cuándo? Pues no falta mucho, ¿no? Y posiblemente nos va a tocar ver estas casas que estarían construidas para el proyecto Olympus para el año 2040. O sea que pues en estos próximos años tendrían que empezar la construcción. Están increíbles. O sea, vean ustedes, ese es el diseño, obviamente, ¿no? De cómo se van a ver estos fenómenos, estas casas. Dice la NASA, presentó ya el proyecto en 3D, donde aseguran que van a ser construidas con una impresora 3D, ¿no? O sea, esto no es que va a ir gente allá a construir nada, simplemente va a haber máquinas que van a construir estas casas. La NASA presentó uno de sus proyectos, dicen, más ambiciosos, que es construir viviendas en la superficie de la Luna, y estarían terminadas para el 2040, según los informes de The New York Times. La agencia espacial está, pues bueno, no solamente queriendo regresar a la Luna, sino regresar con un proyecto a largo plazo, ya con la presencia del ser humano en la Luna. Esto es parte de su anuncio que hace con su asociado Icon, una empresa tecnológica pues que aseguran es revolucionaria a la hora de la impresión 3D. Icon será la que esté trabajando con la NASA para crear estas viviendas, ¿no? Así que, pues bueno, súper interesante. Aseguran que estas estructuras van a estar utilizando el polvo afilado y que cae en la misma luna, pero también, pues bueno, tendrán que pasar alguna serie de pruebas que pues veremos si las pasan, ¿no? Mientras tanto, pues ese es el anuncio que hacen, y se me hizo pues interesante comentarlo. Ya veremos si en un poquito más de, ¿qué son? 8 años, no, entonces son como 16, 17 años, 18 años por ahí, en los que nos va a tocar ver estas casas ya terminadas. Pero va a ser padrísimo ver todo el proceso de construcción y todas esas cosas. Pues bueno, veremos si funciona. Por cierto, ya se anuncia pues el primer mundial, el que va a estar en 3 continentes distintos. Primer mundial de la historia que será en 3 continentes distintos. Esto será en el Mundial 2030. Se acaba de anunciar por parte de la FIFA, y este estará en 6 países diferentes, insisto, en 3 continentes diferentes: América, Europa y África. Esos serán los 3 continentes, y los países pues son los siguientes. Para empezar, se va a inaugurar los partidos del Mundial 2030 en Uruguay y en Paraguay. Ahí serán los juegos inaugurales. Argentina será la sede. O sea, son 3 países en América: Argentina, Uruguay y Paraguay.
Argentina es la inauguración. Después de ahí se irán los demás juegos. Todos los demás juegos serán en Marruecos, Portugal y España. Será muy interesante ver cómo se dará la organización de la Copa 2030 del Mundial. Ya reportado, haciendo oficial esto por parte de la FIFA. Así que súper interesante este asunto. Va a ser un rollo ahí con los vuelos y todo, pero fuera de eso, interesante, ¿no? Porque será un mundial realmente en muchas partes del mundo. Vamos a otro asunto interesante. Vamos pues. Ojo con lo que está pasando con el petróleo. La OPEP extiende su recorte hasta diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están buscando que suban los precios. Los precios han bajado. No había una expectativa, al contrario, se pensaba que iban a dispararse los precios, no sucedió, empezaron a bajar los precios y ya se asustaron, entonces la OPEP sale y pues hace sus movimientos para que haya una subida de precios. Según se sabe, los fuertes recortes de la oferta del petróleo de la alianza OPEP y otros, que lidera Arabia Saudita, que ahí está también Rusia, etcétera, han salido a anunciar que van a dejar de producir una cantidad importante de petróleo para que haya escasez, un poquito de escasez, digamos, y eso genere un equilibrio en los precios para ellos, ¿no? O sea, que haya más ganancia para ellos, básicamente. El comité está evaluando las condiciones del mercado y está dispuesta, dice, a adoptar medidas adicionales en cualquier momento, según han declarado. O sea, que podrían de repente aumentar la producción, pero mientras tanto la disminuyen. Se confirma que las reducciones de sus suministros serán de 1.3 millones de barriles diarios, y esa será pues parte, dice aparte que eso es de forma voluntaria y que no sé qué, pero pues obviamente al convenirles, al hacer negocios, yo creo que sí lo van a estar haciendo, ¿no? Pues ahí está este anuncio de la OPEP. Será interesante ver las reacciones también de otras industrias del petróleo, por ejemplo acá en México, en Estados Unidos, en otros países, pues seguramente van a reaccionar también a esta situación. Vamos a otro tema importante. Bueno, cambiando de tema, fíjense, hay una guerra que se está cada vez preparando más y más, y ya las cosas han escalado demasiado. Estamos hablando de Kosovo y de Serbia. Mientras la atención, pues creo que de todos los medios y de los políticos y todo sigue siendo obviamente Rusia-Ucrania, se está preparando un conflicto que podría ser muy fuerte con dos viejos enemigos. Esto obviamente en los Balcanes. Serbia y Kosovo están subiendo de tono todo. Ya la semana pasada, un sargento de la policía albano-kosovar, tres atacantes serbios fuertemente armados murieron en un tiroteo en el norte de Kosovo. Esto, incluso a un político serbio reconoció que él participó en el tiroteo, o sea, así de a tiro. Esto, es parte de la advertencia que se está tratando de hacer, en la que se entienda que aquí hay un potencial conflicto que no se les está poniendo nada de atención, porque Nagorno-Karabaj, Armenia, Azerbaiyán y toda esta zona, ¿no? Obviamente Ucrania, Rusia, y no se digan, África tiene varias misiones ahí de parte de la ONU que han estado observando cómo está la situación, y el mundo ya no tiene ni oportunidad de tratar de resolver una cosa y se le está descosiendo otra, ¿no? Según se informan, varias tropas serbias ya fueron retiradas. Por suerte esto ayuda a esta situación por parte del presidente, que dice han retirado las tropas que estaban en la frontera. ¿Se acuerdan que les mostramos imágenes de unos blindados avanzando? Que eran estos blindados que iban hacia la frontera con Kosovo, Serbia y Kosovo, y ahora dicen que ellos las han retirado. El mismo presidente Alexander Bubik volvió a declarar que él dice que no quiere la guerra y va a enviar a personas para tratar de resolver de manera diplomática, dice, esta situación. Ojalá que sí, aunque todo lo que se ve es como un tema que se puede aproximar a un conflicto un poquito más complejo, ¿no? Han criticado mucho la posición de Rusia, de Estados Unidos con estos países, porque como que nadie quiso meter mucho la mano. No sé, me imagino que estarán ocupados en otros temas. Los países que reconocen la independencia de Kosovo son, por ejemplo, Estados Unidos, básicamente toda la OTAN, incluyendo la Unión Europea, pero hay otros países
por ejemplo, España, que Rumanía, Hungría, Grecia, que no reconocen a Kosovo como un país independiente. Entonces, en dado caso de que la OTAN se metiera, pues sería de algunos países de la OTAN, ¿verdad? Rusia obviamente no reconoce la independencia. Y es que todos los países que tienen algún problema donde hay grupos independentistas que quieren dividir, en el caso por ejemplo España, ¿no? En Cataluña o para el lado del norte de España, que pues ha habido grupos que han intentado hacer ese tipo de movimientos, pues no puede opinar que Kosovo sea independiente porque pues sería pisarse a sí mismo, ¿no? Entonces, por eso no aceptan, ¿no?, estos países. Y los que aceptan, pues es porque simplemente dicen, Kosovo es una cultura distinta a la Serbia, no tiene mucho sentido, que es parecido un poco a lo de Nagorno, ¿no? Y Armenia y Azerbaiyán y todos estos rollos. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Al menos en esta ocasión, para específicamente Kosovo, sí hay países que lo aceptan como un país independiente. Ellos tienen su presidente, tienen su pasaporte, tienen todo este tipo de cosas, aunque no sean aceptados por todo el mundo. Pero bueno, supuestamente dice Serbia que no quiere la guerra. Veremos si eso es verdad, porque pues no parecía eso cuando mandó ¿cómo se llama? Las tropas y los blindados y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a otro asunto también importante el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.